Veamos entonces, vamos de nuevo al punto de cómo, qué es lo que ocurre. Desde un frente de ondas, o sea, desde una doble rendija a la que llega un frente de ondas plano, separamos con la doble rendija dos frentes de ondas secundarios esféricos en el plano circular. Como estos dos frentes de ondas secundarios que provienen de ambas rendijas son coherentes, tienen coherencia espacial y temporal, entonces se producirá una figura de interferencia que observaremos en la pantalla como franjas sucesivas brillantes y oscuras. Por supuesto que la intensidad desde el centro del máximo al centro del mínimo varía suavemente en función de un coseno cuadrado, como hemos dicho. La figura de interferencia que observamos en este caso son franjas porque lo que hace esta figura es reproducir las imágenes de las rendijas. Si tuviéramos como rendija otras formas, círculos o cuadrados, pues esta figura sería distinta. O sea, esta figura está determinada por la forma de las rendijas. Las rendijas son rectángulos, son rectangulares, así que lo que vamos a observar son franjas también rectangulares. Las zonas brillantes es zonas de interferencia constructiva, las zonas oscuras son zonas de interferencia destructiva. Aquí estamos viendo de forma animada las ondas planas que llegan, la separación de los dos frentes de ondas secundarios y la interferencia entre ellos. Observen que la posición de los máximos, o sea, la dirección hasta los máximos, parecen provenir del centro de la pantalla. Y eso es porque las aberturas, al separar las ondas, también hacen llegar ondas hasta esta zona. O sea, las ondas en cada rendija bordean el obstáculo, y así que ahí ocurre interferencia en todo el espacio que hay detrás de las rendijas, no solamente frente a ellas. Aquí quitamos las rendijas para que se vean con más claridad los frentes de onda secundarios mientras avanzan y la interferencia entre ellos. Ahora vamos a poner en claro cuáles son las condiciones que determinan que tengamos un máximo o que tengamos mínimo, o sea, máximo de intensidad o mínimo de intensidad. Ya mencionamos desde antes que el máximo, los mínimos aquí, o sea, lo que se produzca, estará determinado por la diferencia de fase entre estas dos ondas. Esa diferencia de fase está determinada por la diferencia de camino entre ellas. Aquí de camino geométrico. Realmente lo que importa para el fenómeno óptico es el camino óptico. Vamos a expresar eso de inmediato. Bueno, este triangulito, con este triangulito, que es esto que tenemos aquí reproducido, este cateto es la diferencia de camino geométrico, es simplemente D por el seno de θ. O sea, en este triángulo es rectángulo, esto lo construimos de tal manera que este ángulo sea recto, así que el seno de este ángulo es el cateto opuesto, en este caso delta R, entre la hipotenusa, que es la separación entre las rendijas. Por supuesto, para el fenómeno óptico que estamos estudiando, o sea, para la interferencia, lo que importa no es el camino óptico, el camino geométrico, sino el camino óptico. Por tanto, a la cantidad de delta R debemos multiplicarla por el índice de refracción del medio que esté aquí. Si el medio de reflexión es del medio que hay aquí es el aire, simplemente n es 1 y por supuesto se reduce a d seno de θ. O sea, la diferencia de camino óptico entonces entre los dos rayos que interfieren en el aparato de experimento de Young es n, el índice de refracción multiplicado por la cantidad de seno de θ, o sea, la separación entre las rendijas por el seno del ángulo que hay entre el centro de la pantalla a el punto donde se forma o donde observamos la franja de interferencia que interese. Las condiciones o la condición por la cual o la circunstancia en la que tendremos máximos y mínimos dependerá de lo siguiente. Si la diferencia de camino óptico entre los dos rayos resulta ser un número entero de longitudes de onda, pues este coseno siempre dará 1 y en consecuencia lo que estaremos observando aquí será un máximo. O sea, esta condición
que la diferencia de camino óptico entre los rayos sea un número entero de longitud de onda es la condición de máximo o las circunstancias por las cuales sobre la pantalla tendremos máximo. Mientras que si lo que tenemos es un número de longitud de onda es igual a un número entero más un medio, o sea, una cantidad semientera de longitud de onda, lo que tendremos en el punto P será mínimo. Esta es entonces la condición de máximo para que en el punto P se pueda observar máximos o ocurra máximo, y esta es la condición para que ocurran mínimos, donde m es un número entero. O sea, m recorre todos los números enteros, incluido por supuesto el 0, o sea, m es tanto positivo como negativo. O sea, los máximos y mínimos los observaremos tanto de un lado como del otro de la pantalla de forma simétrica. No solamente la doble rendija nos sirve para observar fenómenos de interferencia. Este es otro aparato que se conoce como biprisma de Fresnel, con el cual también se pueden observar franjas de interferencia. Aquí lo que ocurre es que la configuración de este prisma, o sea, un prisma doble con un ángulo beta muy pequeñito, es que la refracción y reflexión que ocurre de una fuente sobre estos lados del prisma producen dos fuentes virtuales, dos fuentes de luz virtual. Entonces, la figura que se observa es como si tuviéramos, o sea, parecida o tiene, podemos encontrar su analogía con el experimento de Young, o sea, lo que hace el biprisma es como si construyéramos dos fuentes de luz que están interfiriendo entre sí. Por supuesto, la interferencia ocurre no con la luz que proviene de las fuentes virtuales, porque ahí no proviene una onda, es siempre de la onda que proviene del punto E. Lo que podemos, para construir, para hallar las condiciones para las cuales aparecen máximo mínimo, tratar esto como si fueran dos fuentes virtuales separadas a una distancia d. Otro montaje también útil, que también se produce, con el cual también se produce franja de interferencia, es con este montaje que se conoce como espejos de Fresnel. Aquí se trata de dos espejos planos que forman entre sí un ángulo lo suficientemente grande, o sea, para que la desviación o este ángulo aquí sea muy, muy pequeño. En ese caso, la interferencia ocurre por la superposición de las ondas que provienen por la reflexión de esta fuente en cada uno de los espejos. De nuevo, es como si tuviéramos dos fuentes separadas a una distancia de, o sea, podemos trazar de nuevo una analogía con el aparato de la doble rendija para resolver este problema desde el punto de vista geométrico. Insisto que de estas fuentes nunca llega luz, porque estas son fuentes virtuales. La luz, o sea, la energía proviene de esta fuente única. Los espejos lo que hacen es superponer dos haces en tal circunstancia, en tales condiciones geométricas que provocan en esta zona de aquí, en esta zona, la interferencia de esos dos haces. Y esto es muy importante aquí, como en el aparato anterior, como estos haces provienen de la misma fuente, obviamente la interferencia ocurre porque aquí hay completa coherencia espacial y temporal. Y los espejos de Yoid, que es otra manera de construir figuras de interferencia, en la cual ahora un haz de luz proveniente de una rendija única se hace incidir en el espejo con un ángulo muy chiquito, o sea, un ángulo muy grande con relación a la normal. De nuevo ocurre que este dispositivo es como si generara dos fuentes separadas a una distancia d, como en el aparato de Young. La energía siempre proviene de aquí, de esta rendija. El dispositivo lo que hace es provocar la superposición de dos haces que provienen de la misma fuente y que por tanto son coherentes espacial y temporalmente, y con ello, gracias a ello, se pueden producir franjas o se producen franjas de interferencia sobre una pantalla colocada en esta posición.